Muy buenos días a todos. Somos del Instituto Creativo Digital ICD. Estamos ubicados en Caracas, Venezuela. Les damos la más cordial bienvenida al 14º webinar Ilustrar en la piel a través de la técnica del tatuaje, donde convergen el ilustrador y el tatuador. Para este interesante tema hemos traído hoy a Federico Cavero. Les voy a presentar un poco el trayecto que ha tenido Federico a lo largo de su ejercicio profesional. Él es egresado de nuestra institución como comunicador visual, ilustrador y animador 2D. Desde el 2013 hasta el 2016 trabajó en varias agencias de publicidad de alto nivel como Humo Group, Leo Burnett y Corporación de Uno. Desde el 2013 hasta el 2020, es decir, hasta la fecha, se dedicó a una empresa de diseño industrial que es Anca Supply. Y desde el 2016 hasta la actualidad ha trabajado como diseñador para el canal de YouTube. Ha tenido además estudios de pintura académica con Patricia Rizzo y es tatuador profesional a tiempo completo. Así que bueno, con este tremendo currículum creo que no vamos a tener la menor duda de que lo que nos va a conversar hoy Federico va a ser muy, pero muy interesante y muy provechoso además para los que se dedican a tu mismo arte. Sin más preámbulos, Federico, tienes entonces ahora el micrófono para ti y todas las personas que nos acompañan. Buenos días, gracias profesora Lola por la invitación. Bueno, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy va a haber todas estas similitudes entre el tatuaje y la ilustración. Podemos pensar que son cosas y disciplinas completamente distintas, pero en realidad se parecen muchísimo, ¿no? Vamos a verlo de distintas maneras, pero primero vamos a hablar un poco sobre la historia del tatuaje, luego vamos a hablar de importantes reglas compositivas que funden el arte académico y se rigen hoy en día en la piel, porque la única diferencia entre el tatuaje y la ilustración es el formato, el lienzo o la escala en la que trabajamos, pero se rigen los mismos principios. Luego por un conglomerado de estilos y después hablaré de mi trabajo. Pero primero pasemos a la historia del tatuaje. El tatuaje más antiguo conocido tiene hace más de 5000 años y lo tenía un cazador neolítico. Imagínense, esta persona que había vivido hace miles de años ya marcaba su piel. En su hombro tenía un ciervo. Se cree que este tipo de rituales se hacían era para celebrar algún logro, haber alcanzado cierta edad o para diferenciarse de otras personas. En la siguiente lámina podemos ver un poco más de esos ejemplos, donde nos damos cuenta de que el ser humano, desde los maoríes hasta los orientales, incluso los aztecas, ha adornado su cuerpo con distintos motivos, bien sea figurativos o abstractos, para realzar la anatomía, para querer brindar protección, como pinturas de guerra. Siempre hay un tema quizá esotérico o sobrenatural en este tipo de actividades que nos han acompañado desde tiempos inmemorables y hoy en día, digamos, está en la palestra, pero no se aleja mucho de la ejecución y la ubicación. Primero, antes de hablar de todos estos estilos, vamos a conversar un poco sobre las reglas compositivas. ¿Qué son las reglas compositivas? Bueno, vamos a resumirlo de esta forma bastante sencilla. En la siguiente lámina podemos ver que hay 5 puntos importantes. Componer es organizar, es ordenar todos nuestros elementos en un espacio particular. Nuestra primera regla es que es el centro de interés, es el punto especial o atracción o foco, es el protagonista de toda esta composición. Lo siguen las líneas de fuerza, que las generan los centros de interés. Puede ser por tensión, puede ser por movimiento, puede ser incluso por color. Nos sigue el peso visual, que es la fuerza que posee un elemento para atraer o repeler a otros. Esta fuerza puede ser por color, puede ser por tamaño, o puede ser incluso por la ubicación del elemento dentro de la composición. Luego tenemos la dirección. La dirección es el recorrido visual que lleva al ojo hacia los centros de interés. Es ese camino que quiere el artista que el espectador siga para llevar al centro de interés. Y por último, el contraste, que puede ser la tonalidad de color y diferencias de luminosidad y oscuridad. El contraste puede ser por colores, por complementarios, o por sombras. Quizás suene un poco complejo, pero no se preocupen. En los próximos ejemplos vamos a tocar estos temas y van a verlo de una forma un poco más figurativa. Siguiente lámina, vemos 3 ejemplos de 3 imágenes. ¿Okay? ¿Qué vemos en la primera? Vemos la parte interna del brazo con un rostro femenino que está viendo hacia la izquierda, siguiendo las flechas.
Luego, en la segunda, vemos un león siguiendo la flecha, una estatua de Hércules, pero vemos otra estatua de un león que nos está viendo a nosotros, al espectador. Y en el tercer ejemplo vemos un búho que nos ve a nosotros y un zorro que está viendo nuevamente hacia adelante siguiendo la flecha. ¿Qué significa esto? Hay una regla importantísima y creo que es la regla de oro dentro del tatuaje y el arte corporal, sobre todo cuando se trata de retratos en formas figurativas, que la mirada del motivo o el sujeto a retratar debe ver siempre hacia adelante, debe mostrar el mismo sentido del cuerpo, nunca puede estar viendo hacia atrás. Entonces fíjense que como todas las flechas nos indican hacia dónde va la mirada de cada uno de los motivos a retratar, o si no, están viendo hacia el frente. Esto es importantísimo. Hacerlo de otra manera va a crear una distensión en el cuerpo, se va a ver completamente fuera de lugar y no va a acompañar a la anatomía en ningún sentido. Lo vamos a ver mucho más en los próximos ejemplos. Primero, en un ejemplo o un estilo más abstracto. Pero para no confundirnos, digamos que el motivo debe ver hacia adelante. Siempre seguir al pulgar. Esa va a ser nuestra guía al momento de ubicar una pieza, al momento de componer con el cuerpo y al momento de jugar con la anatomía para nuestras composiciones. Sin más preámbulos, veremos a nuestro primer estilo, que es el neotribal, y lo vamos a mezclar un poco con la geometría porque son estilos que se parecen mucho, donde se valen de la anatomía para realzar rasgos y muchos de sus proyectos se piensan a gran escala. Por ejemplo, lo vemos aquí en la siguiente lámina, donde este artista, su nombre en Instagram es Black Symmetry. Les estoy dejando como un dato adicional, el nombre de cada artista a mostrar para que si quieren conocer más de su trabajo en Instagram lo puedan ver. Fíjense cómo el centro de interés en la primera imagen es todo este camino por la columna que va generando en estos patrones geométricos, utiliza puntillismo y luego pasa por el resto del cuerpo e incluso va con unas curvas que van hacia la pierna. Parece un traje de estos antiguos aztecas o los maoríes. Obviamente es un trabajo bastante complejo, lleva varias sesiones, hay una planificación súper importante porque debe adaptarse a la perfección al cuerpo de la persona. En la imagen de al lado vemos cómo los dos brazos se unen para formar este patrón totalmente intrincado que parece un sol, parece una rueda, pero lo que más llama la atención es el sitio que no tiene el tatuaje, es ese espacio en blanco. Ese es nuestro centro de interés en la composición. Obviamente este tipo de piezas tienen un trabajo de estudio previo sumamente detallado porque hay que pegar a la perfección la plantilla o el stencil que se usa para trabajar y debe adaptarse por completo al cuerpo del cliente. Es totalmente personalizado. No todos tenemos los brazos iguales ni nuestro cuerpo es igual. Entonces esto hace que el trabajo sea más único todavía. Continuamos con la siguiente lámina, donde se ve a Bill Botten. Bill Botten es un artista británico y él ya genera esta especie de tribal, pero con unos patrones que parecen futuristas o cibernéticos y convierte el cuerpo como en un exoesqueleto salido de una película de ciencia ficción. Pero cómo estas ubicaciones entre las curvas, los puntos y las líneas realzan aún más la anatomía. Un dato curioso de la primera imagen es que se hizo tan viral en internet que una marca que hace leggings deportivos para mujeres le copió el patrón y lo empezó a vender. No sé si al final él los demandó o tuvo una compensación al respecto, pero para que tenga una idea de cuán lejos estaba llegando esto. La imagen del medio, sí hay un trabajo mayor en cuanto a las sombras y los volúmenes, pero sigue dejando ese espacio negativo, ese centro de interés a lo largo de la composición, que parte del hombro o puede continuar hasta la muñeca. Tenemos todas estas líneas de dirección que no están puestas al azar. Se ubican desde los tendones que pasan por la rótula, pasan por el hombro, pasan por el bíceps, y entonces parece como un exoesqueleto, que la piel se estuviera desprendiendo y el tatuaje parece que está vivo, y a la medida que la persona va articulando se va moviendo. La persona que hace este tipo de trabajo debe tener un estudio previo de anatomía, casi que leer un libro de medicina o dibujar mucho para saber dónde ubicar estas cosas, porque no está puesto al azar. En la tercera imagen, Luca Benevento es un artista italiano, también se dedica solamente a este tipo de trabajos con mucho color negro, a gran escala de masas de color y estos ornamentos como mandalas orientales, donde si en el primer trabajo veíamos un centro de interés con el punto medio entre los brazos, aquí el equilibrio se genera por la mitad del cuerpo completamente llena de tinta con el espacio completamente libre de al lado. No sabemos si este cliente va a continuar haciéndose más cosas en el cuerpo, pero pareciera que la intención de dejarlo a la mitad es completamente adrede para generar ese equilibrio en el cuerpo. Seguimos con Atelier Cosia. Atelier Cosia es otro artista que trabaja a un alto contraste. Todo este trabajo está hecho a mano alzada y fíjense cómo
tiene una maestría de lograr una simetría perfecta entre el motivo que está haciendo, que parece como una máscara antigua, parece un tótem oriental, y está ubicado en la rodilla, que vale destacar que no es una zona sencilla de trabajar, pero el dato interesante, y lo vamos a ver este tipo de ejemplos en otros estilos más adelante, es que cuando la persona flexiona o articula la cara o la expresión de este motivo, de esta criatura, va a cambiar con el cuerpo. Entonces puede decirse que está vivo con el cliente. Es algo que me parece muy interesante. Siento que tiene un estudio previo y ni hablar de la calidad del dibujo para lograr que la cosa quede completamente perfecta en ambos lados de la articulación. Continuamos con nuestra siguiente categoría, que es el tatuaje oriental. Bueno, los motivos y temas a tratar en el oriental en su mayoría vienen de un extenso folclore. Nada más para tocar un tema en el folclore japonés y en las fábulas, ellos tienen más de 1000 personajes, 1000 criaturas, tanto buenos como neutrales, como malvados. Y realmente quienes se dedican a este estilo, más allá de tener un nivel de dibujo bastante alto, deben estudiarlo muy bien porque hay motivos que no deben comulgar con otros, siempre van contando una historia y no se pueden combinar al azar. Vemos en el siguiente ejemplo con este artista británico que se llama Nicholas Westling. Fíjense cómo él logra un equilibrio en 2 tonos de color, con una pieza que sube por los antebrazos, son estos peces koi, y llegan al dragón que está en el pecho. El mismo pez koi se encuentra en la imagen de al lado, lo ven de color amarillo, y al final esto está contando una historia. En la fábula o en la mitología japonesa, los peces koi eran peces que nadaban contra la corriente y son símbolos de perseverancia y constancia. Según la historia de los japoneses, los peces que lograban nadar contra corriente y llegar al final de la cascada se terminaban premiando convirtiéndose en dragones. Un dato interesante que nos separa a nosotros de los japoneses es que por nuestra herencia, digamos, occidental, en la fábula siempre el dragón es un enemigo, es este ser al que hay que combatir, es malvado, mientras que para los orientales es un ser benévolo, es un protector y completamente sagrado. Tanto así que, quizá me estoy saliendo un poco aquí del tema con esto, pero en la próxima película de Mulan, que va a ser Disney, no pusieron al dragón que aparecía en la versión animada porque para los orientales es algo muy, muy importante y muy sagrado y no se podía tomar a chiste. Entonces, para que tengan más o menos una idea de cómo valoran estas personas estos motivos y son algo casi que religioso, ¿no? Seguimos con Jeff Gogger. Jeff Gogger es un artista alemán. Vemos el mismo motivo del pez koi, pero ya a una escala mucho mayor, donde él reserva nada más el espacio entre el tobillo y la rodilla para mostrar estas olas. Las olas en el tatuaje oriental tienen esta curva y este descanso muy característico, y en el muslo el pez subiendo hasta la cima de la cascada. Esto viene con la intención de que la persona cuando extienda o flexione la pierna dé la sensación de que el pez está aleteando o saltando por la corriente. Podemos ver a la derecha que hay un acercamiento a una pieza. Fíjense que hay distintos tonos de líneas, distintos tonos de color, hay líneas más gruesas, hay líneas más delgadas. Con el tiempo, los artistas que se dedican a hacer el oriental, o algunos lo denominan como neo-oriental, porque incluye otros colores, otros grosores de línea, hay más libertad en el trazo, para separarse del tatuaje oriental tradicional, que es una línea más gruesa y es un color más sólido y no hay gradaciones. ¿Cómo se ve ese tipo de trabajo? Lo vemos en la siguiente lámina, donde este artista japonés, se llama Horitomo, State of Grace es el nombre de su estudio. Fíjense cómo ya el cuerpo completo se convierte en un mosaico, donde tiene este guerrero samurái rodeado de estas criaturas míticas. Los japoneses tienen, como les comentaba, muchísimos animales mitológicos, antropomorfos, animales que se convierten en otra cosa, objetos inanimados. Y aquí no hay una diferencia de líneas como en los ejemplos anteriores. Todo es una línea gruesa del mismo calibre, los colores son planos, el relleno de color es sólido, para imitar a estos mosaicos antiguos orientales. Y hay una contraposición con el motivo que está a la derecha, donde vemos a este gatito con un dragón tatuado. Este artista se ha convertido en una personalidad muy famosa en las redes sociales con estos gatos con tatuajes. De hecho, creó una marca que se llama Mon Mon Cats, y ahorita con la pandemia tiene tapabocas, pero antes había sacado franelas, pósters, cojines para gatos. Entonces ha hecho infinidad de gatos con tatuajes, y digamos que es curioso cómo un arte que tiene unos orígenes tan, digamos, remotos, escondidos y secretivos, con las redes sociales esta persona agarró los gatos que son tan populares en internet. Los videos de los gatos pues rompen el internet, los mezcló con sus tatuajes y lo llevó a un nivel de consumo masivo. Continuamos con
un mismo motivo y dos representaciones distintas. Nos Tattoos es un artista que trabaja alto contraste. Pueden ver que su trazo pareciera una ilustración también, blanco y negro, no hay gradaciones de gris de ningún tipo, todo pareciera hecho como una ilustración a tinta. Y Timuri Denishenko es un artista polaco. Ambos están representando otro motivo oriental, que es la máscara Hania, y es sumamente popular. Según el folclore japonés, estas máscaras o estos seres agresivos eran mujeres que eran muy celosas y terminaban convirtiéndose en estas criaturas tan agresivas. Pero fíjense cómo el mismo motivo se puede representar de dos maneras. El primero, más arraigado a algo de alto contraste, una ilustración, algo que parece un mosaico con tinta, y el segundo ya va más acercándose al realismo fotográfico con volúmenes, sombras, grises más curados, pero siempre manteniendo esa referencia al oriental con los cortes de viento o esa reserva de blanco que pueden observar cerca del antebrazo. Luego, nuestro siguiente estilo es el Nueva Escuela. El Nueva Escuela es muy popular en España, se hizo muy popular a principios del año 2000, tiene una fuerte influencia del graffiti, los personajes son exagerados y de cómic con colores llamativos. Aquí el contraste de color es muy importante y es una de las reglas compositivas más dominantes en el estilo. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo con el señor Víctor Chill. Víctor Chill es uno de los artistas más famosos de España, de los mejores del mundo, diría yo. Y este señor, como dibuja, tatúa. Prácticamente eso que ven allá, todos son creaciones de él, son diseños de él. Fíjense cómo hay una saturación de color, hay un juego de tonos más amplio, se permite cualquier cantidad de libertades en mezclar tonos, pero siempre está contando una historia y todos los personajes tienen un ánimo o una expresión bastante marcada, desde el caballito de mar que está como con sueño, el águila que está siempre vigilante y esta calavera con los ojos sumamente abiertos. Cuando hablábamos del contraste en las primeras láminas, aquí hay un contraste por complementario, lo vemos en el tema de la calavera. Cuando mezclamos el contraste por complementario, son colores que están opuestos en el círculo cromático y nos generan un choque visual muy fuerte. En este caso es el amarillo y el violeta. La ubicación de esto en el cuello no es adrede. La garganta está alineada prácticamente con la nariz de la calavera y esta persona al mover el cuello, al hablar, al articular, va a hacer que la nariz se mueva, los ojos se ensanchen o cambien de sitio y prácticamente le está dando vida al diseño. Más allá de la dificultad que es trabajar esa zona y para el cliente. En la siguiente vemos a otro ejemplo de Víctor Chill con manos. Vamos a ver muchos ejemplos de manos hoy, muchísimos, con distintos estilos. Una vez más, él tiene estos dos personajes antagónicos, que es un gato y un ratón. Y fíjense el contraste tan fuerte que hay con un personaje que está completamente contento, feliz, muy alocado, y el gato que lo está viendo con una seriedad y un hastio. Pero el personaje que tiene la expresión más serena tiene los colores más pasteles y más suavizados, mientras que el que está molesto tiene los colores, digamos, más alegres. Aquí pudiéramos hilarnos una historia como quisiéramos, pero de verdad parecen sacados de una serie de televisión. Otro artista que utiliza mucho este estilo, lo vemos en la siguiente lámina, se llama TVB, él es americano. Él agarra muchos personajes de la cultura popular, en este caso de la Guerra de las Galaxias, creo que es una de las cosas que más le piden. Y fíjense cómo toma estos personajes, los caricaturiza un poco, pero la paleta de color es muy distinta a la de Víctor Chill. Es un artista que usa tonos más oscuros, usa una paleta más llevada hacia los tonos más cuaternarios, pero sigue utilizando el contraste de complementarios, que es el rojo y verde. Eso, como en Navidad los adornos nos abruman demasiado, él se aplica de esta técnica para que su trabajo resalte. Lo ven con el ejemplo de Navidad, con el regalo que tiene una máscara, las flores que tiene el otro robot. Como les comentaba, es algo que depende mucho de la ilustración del artista. Hay personas que creen que este estilo es sencillo porque, bueno, es dibujar cosas animadas, pero no, es llevar a las caricaturas un motivo real y eso se consigue dibujando muchísimo. ¿Ok? Podemos ver en el siguiente ejemplo otra característica, otro estilo, que se llama microrrealismo, que es llevar al límite la relación entre la escala y los detalles. Esto es muy polémico porque hay puristas del tatuaje que dicen que este tipo de trabajos no van a sostenerse en el tiempo, al cabo de 6 años no van a existir, pero no puedo negar que es algo que está dominando mucho la industria hoy en día. Las personas están más propensas y más dispuestas a hacerse algo pequeño que algo tan grande por el tema del tiempo, el tema del dolor y algo que pueden esconder. Y nos lleva como resultado a esta especie de trabajo. Uno de ellos es un artista coreano, se llama Dragging, residenciado en Nueva York, y fíjense la diferencia entre este dragón y los que vimos hace 6 láminas más atrás.
la escala es completamente distinta, el nivel de atención al detalle y todas esas líneas que hay que hacer para generar un retrato tan marcado, ni hablar de la recreación de la pintura de La Noche Estrellada de Van Gogh, con esos detalles tan microscópicos. ¿Cuándo va a durar esto? Recordemos que la piel cambia de color, el tatuaje se descompone. Si en 5 o 10 años no funciona, pero no puedo negar que lograr esto no es sencillo, tienes que tener una precisión casi que quirúrgica. Como vemos en la siguiente lámina también, otro artista coreano, residenciado en Nueva York. Si la mariposa parece que estuviera posada ahí de verdad, ¿qué podemos decir de la araña? Con esa tela araña que está bajando por toda la nuca, pudiera parecer sencillo porque son trazos simples, pero aquí cualquier error se hace visible. Y es algo que creo que si no va a durar mucho, si hay gente que no lo considera arte de verdad, otros creen que es un tatuaje a la moda, no puedo negar que ejecutar trabajos de esta índole no es sencillo, de verdad. Parece que mientras más pequeño es más sencillo, por el contrario, cualquier error resalta de una vez. Tenemos a otro estilo, que quizás nos extenderemos aquí un poco más, que es el realismo, y también podemos combinarlo con el surrealismo. Es el método de la pintura académica llevado a la piel. Es como pintar al óleo, pintar retratos en grafito, tal cual, sobre la piel. Y vamos a ver a 2 ejemplos de esto. Tenemos a Jack Connolly y a Boris. Otra vez manos, les comentaba que vamos a ver muchas manos hoy. Fíjense cómo el mismo recurso, la misma técnica de Víctor Child de unir un personaje, aquí el personaje lo aplicamos a la mitad y tienes un cráneo que se une por completo, donde él no teme irse hasta los dedos con esa carga de negro, o qué más surreal que el señor Salvador Dalí con su retrato picado a la mitad. Lo interesante de este trabajo es que cuando la persona que tiene el Dalí mueva los dedos, los bigotes van a moverse, van a interactuar con el resto de la pieza y va a parecer que estuviera hablando. Es algo que tiene mucho pensamiento, hay que ubicarlo muy bien, hay que saber cómo trabajar y por supuesto trabajar en manos no es una técnica sencilla, es una parte que se inflama muchísimo. Continuamos igual con el señor Jack Connolly, él le encanta trabajar con manos y lo pueden ver una vez más con este ejemplo donde las velas son el espacio negativo, son las líneas de tensión que nos llevan hacia nuestro punto de interés, que son estos 2 retratos, que esta es un rostro y un cráneo, similar al de Víctor Child con el gato y la ratica. Y el trabajo que está al lado, donde combina este mismo estilo, pero es el antebrazo. ¿Recuerdan el ejemplo del geométrico con el espacio libre? Bueno, aquí lo aplica igual, pero con un rostro. Lo interesante de este trabajo es que puede convivir sin necesidad de juntarse. Yo pudiera ver este brazo a la mitad y veo, wow, esta persona tiene medio rostro y un cráneo, y cuando se junta se convierte en otra cosa. Es muy importante cuando se llevan a cabo este tipo de piezas que también puedan convivir sin necesidad de que la persona los una, porque si no es como contar la historia a la mitad o la película estuviera cortada. Es algo que debe funcionar tanto por separado como juntos. Luego seguimos con el señor Arlo Tattoos, es Arlo Di Cristina, él es un artista residenciado en Canadá y es un exponente de estos estilos de fusionar rostros con un punto de fuga y otros elementos que quien más lo ha aprovechado ha sido él. Pero si pudiéramos definir su estilo en una receta o los pasos a seguir, es muy sencillo. Él toma un retrato que va a picar por la mitad, quitándole un ojo o interviniendo la frente, busca algún elemento con el que pueda fundirlo, pueden ser estos ornamentos que parecen de flores del siglo XIX, lo utilizan muchísimo, y siempre un punto de fuga, como podemos ver en el horizonte donde está el barco, o en la ballena que está saliendo del espacio. Obviamente estos trabajos toman varias sesiones en completar, tienen que tener una experticia del color y manejo del contraste fenomenales para que logren este tipo de efectos, pero hay un pensamiento y un concepto antes de ejecutarlo, casi que dura lo mismo que la sesión. Este artista ha migrado ahora, lo podemos ver en la siguiente lámina, a generar sus diseños en 3 dimensiones. A la izquierda está el tatuaje, a la derecha está el modelo en 3D. A él le encanta representar estas estatuas romanas, pero los mezcla con los mismos estilos florales que les comenté. Ahora está utilizando mucho color y lo interesante es que al él generar sus propios diseños en 3 dimensiones, él puede colocar la vista de la estatua como quiera, puede iluminarla como le plazca, puede desiluminarla, quitar elementos y no depende tanto de una foto. Eso le da muchísima más libertad y yo creo que ahora muchos artistas del tatuaje van a estar migrando, si antes miraban a herramientas digitales como Photoshop, Procreate, ahora el próximo paso es caer en el tema de las 3 dimensiones para no depender siempre de una foto, porque las fotos se repiten y siempre vamos a estar usando la misma foto, por mucho que la compremos, hay cosas que pueden tender a repetirse. Lo interesante de este artista es que él empezó a utilizar 3D fue gracias a un venezolano, que es uno de mis artistas favoritos, lo vemos en la siguiente lámina, es Darwin Enríquez.
Darwin Enríquez es una artista radicada en Nueva York, nació en Venezuela, estuvo aquí trabajando hasta 2013 y ahora se encuentra en Nueva York. Este ejemplo, recuerdan el de la rodilla que vimos al principio de la presentación. Él toma el mismo concepto, pero lo amplía por completo acá. Este trabajo fue hecho totalmente a mano alzada. Él dibujó con unos marcadores Sharpie todo este trabajo de la pierna y fue poco a poco construyéndolo con las sombras para adaptarlo a la perfección a la anatomía del cliente. Evidentemente, esta persona al flexionar o a extender la pierna, la expresión del dragón va a cambiar, todas las alas se van abrazando, casi que hasta el tobillo llega este trabajo. Y bueno, hay un estudio y un nivel de dibujo muy alto. Es una persona que siempre está ilustrando, siempre está dibujando, y creo que dibujaba antes de tatuar, y no ha dejado de hacerlo. Él ha migrado también a herramientas digitales, como les comenté, y se puede ver en el siguiente ejemplo, donde él está generando este concepto de Zeus con el Partenón griego, hay un león abajo. Él utiliza alrededor de 3 programas, utiliza Maya, 3D Max, luego los pasa a Photoshop e incluso, como se ve en la lámina, está usando Procreate, que es otro programa para donde una vez que él tiene su render y tiene su concepto bien detallado, se pone a generar el contraste y las luces a plenitud y lo lleva a la piel. Esto le permite estudiar como le dé la gana a la estatua, cambiar todas las vistas que quiera. Incluso él ahora ha llegado a ir más allá, utilizar una técnica que se usa mucho en la animación, que esto se llama fotogrametría, que es tomar una serie de fotos que van a una curva a lo largo del brazo o la pierna del cliente, y él genera un modelo en 3 dimensiones del brazo del cliente. Entonces él ya no tiene ahora que citar a la persona para dibujarla encima, sino que él desde su casa hace un diseño que se va a adaptar a la perfección a la curvatura y a toda la anatomía del cuerpo. Digamos que esta persona está un paso adelante de muchísimos en la industria y creo que va a seguir así por mucho tiempo. Luego hay otro ejemplo, nos vamos hacia Asia, donde Heng Wei es un artista chino, también se dedica a hacer cosas a mano alzada, por supuesto con las referencias, porque esto nadie se lo ha inventado, pero fíjense la pericia que hay que tener y cómo él se toma el tiempo de ubicar cada pieza mecánica en la parte orgánica del cuerpo, cómo el pistón va bajando perfectamente cerca del tobillo, cómo todas estas piezas y estos engranajes conectan con la rodilla y parece que estuvieran saliendo de la piel. Obviamente el nivel de dibujo de esta persona es excelente, ni hablar de la ejecución del tatuaje, pero siempre es importante trabajar con referencias. Inventarse cosas en este estilo no nos va a llevar a tener un resultado como el que vemos. Menos en el siguiente ejemplo del mismo artista, donde hay toda una zona del pecho que parece que fuera el traje de Iron Man o una especie de Terminator. También está hecho toda mano alzada, obviamente buscando sus referencias fotográficas, pero fíjense al detalle a saber ubicar dónde está el corazón, dónde está la parte del pulmón, y de esa gradación entre la parte mecánica y cómo se va disolviendo en la pierna. Entonces nos da un ejemplo perfecto de como si fuera una piel que se desprende o se está despedazando. El mismo principio que vimos en las primeras láminas de estos ejemplos geométricos también se aplican acá, pero de una forma más orgánica. Ahí tiene que haber un estudio previo de horas antes de tatuar y eso nos va a permitir que lo que estemos generando sea parte del cuerpo en una pieza puesta ahí o una calcomanía mal pegada. Luego continuamos con otro de mis artistas favoritos, es el señor Robert Hernández. Robert Hernández tiene alrededor de casi 30 años tatuando y fíjense cómo esta persona a mano alzada tranquilamente puede hacer un retrato del Salvador Dalí con todos sus volúmenes, texturas y bondades sin ningún tipo de inconveniente, una sola sesión. Y esto solo se consigue dibujando mucho. Una persona que dibuja todos los días, así como dibuja, tatúa, y le encanta trabajar en sombras y elevar el contraste. Él se mezcla entre 2 estilos, entre el realismo o hay cosas surreales, como vemos en el siguiente ejemplo, donde en la primera imagen tenemos a esta calavera que se está disolviendo con un sacerdote encima y otras líneas inspiradas en Salvador Dalí, por supuesto, y un artista polaco que se llama Beksinski, contra un retrato con una precisión fotográfica casi que perfecta con este es el guitarrista de una banda llamada Kiss, donde el maquillaje está cuarteado, los labios tienen la humedad, los ojos están muy bien delineados y parece una foto, literalmente es una foto pegada en la piel, hasta se tomó el tiempo de hacer las degradaciones de los TLPs. Es una persona que se dedica a los detalles y sabe dónde abusar del contraste y cómo dejar otras cosas a la imaginación del espectador. Seguimos. Si hablábamos de habilidad para el dibujo, pues aquí llevamos
totalmente la pintura académica al tatuaje. Wild Tattoo, Valentina Reabova, es una mujer, es una artista de Rusia, y ella, bueno, fíjense, coloca la novia del cliente al fondo, el cliente, del brazo del cliente lo toma y se dedica a hacer el retrato, que le toma unos 40-45 minutos en marcador, con toda la calma, y luego lo tatúa como si fuera un retrato de estos de académicos de hace mucho tiempo, pero con la salvedad de que aquí no hay errores, no nos podemos equivocar, entonces no pueden haber errores, porque si se marcó, se marcó. Y bueno, obviamente esta persona tiene un trasfondo académico, antes de tatuar se dedicaba a pintar, sigue dedicándose a pintar, y solo ha cambiado las herramientas o el soporte por la piel. Por lo demás, no hay ningún tipo de diferencia. De hecho, ella tatúa utilizando el mismo método de la pintura al óleo. Muchos tatuadores que trabajan a color empiezan por los tonos oscuros y luego van degradando por lo claro. Ella trabaja al revés, usa los tonos claros primero y luego va subiendo el contraste. Algo que es bastante complicado porque se puede mezclar la tinta, se puede manchar el trabajo, y si no tienes un sentido de los contrastes y las proporciones bien claros, pues no va a quedar así. Esto solo se logra con muchísima práctica y muchísimo estudio. En otro ejemplo adicional, vemos una mezcla, digamos, de estilos. Kingdom, esto sería una especie del realismo que estamos tratando con el microrrealismo que vimos en la categoría anterior, por esa escala de estos rostros tan pequeños, pero todo está bien pensado con la articulación, porque si prestan atención, la articulación o el cierre del codo de la persona no queda en ningún momento sobre ningún rostro. Esto va a permitir que el tatuaje, cuando pase el tiempo, envejezca, la articulación no va a romper ninguna cara, solo queda cerca de la mano de Jesús. Y cuando la persona cierra, abre el brazo o lo extiende, va a parecer que estuviera generando una perspectiva de la última cena y nos estuviéramos adentrando en esa pintura. Algo bastante interesante, un concepto bastante original, y bueno, mis felicitaciones también a la persona que se hizo esa pieza en esa parte interna tan cerca del brazo, que les puedo decir que por experiencia es bastante incómodo. Por último, ahora voy a hablarles un poco de mi trabajo. Voy a poder extenderme un poco más, hablarles de un proceso creativo con más calma. Y esta primera pieza la hice con mi compañero de trabajo, se llama Rank Tattoos. Queríamos aquí representar el otoño entre un animal y una mujer. Como pueden ver en la primera imagen, hay un estudio previo de cómo queríamos ubicar, siempre hacemos esto a mano, de cómo vamos a ubicar los elementos y cómo vamos a cambiar esa proporción, esa composición de una forma bastante proporcional. Dijimos que queríamos un rostro femenino, entonces estábamos debatiéndonos si estuviera viendo hacia abajo, si estuviera viendo hacia arriba, si estuviera siguiendo el pie. Quizá dirán, bueno, se fueron por lo sencillo, porque ambos motivos están viendo hacia adelante, pero al final era más complicado porque la simetría de los ojos debía ser exacta. Trabajar a esa escala no es algo tan fácil, nos tomó alrededor de unas 8 sesiones terminar este trabajo. Reservamos el espacio de las flores, que es el sitio que tiene menos carga de sombra y es más suave, cerca de la rodilla, para que al momento de trabajar y para el cliente fuera más llevadero, y porque es una zona que no es fácil de tatuar, la tinta allí no agarra de la misma manera, y que permitiera un descanso y una transición entre ambos motivos, entre el búho y el rostro que está allá. Seguidamente les muestro 2 ejemplos de trabajos que tenían el mismo concepto o el mismo motivo, pero se llevaron a cabo de forma diferente. En el primero tenemos este rostro que no tiene ojos y tiene unas alas con un reloj. La cliente lo que me dijo es que dice, yo quiero algo que represente el tiempo, que el tiempo pasa rápido. Me gustan los rostros de mujeres, me gustan las aves, me gustan los relojes. Pero ella me dice, no quiero que sea ningún rostro conocido. Yo le digo, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, es que no me gusta que sea ninguna modelo, no quiero que esté allá. Entonces le propuse eliminar los ojos del retrato. De esa manera podemos decir que el tiempo para todos no podemos verlo nunca a la cara, siempre se nos va de las manos. Y me valgo mucho ese recurso en mi trabajo de estas líneas de corte o estos espacios negativos para generar las vistas y cómo quiero que el cliente o el espectador vea lo más importante del retrato. En este caso, el interior del reloj, y para poder sacar más hacia adelante el retrato. En el segundo ejemplo, también el cliente me dijo, yo quiero algo que simbolice el pasar del tiempo, la velocidad con la que pasa la vida y el recordatorio de nuestra mortalidad. El cráneo, se ve que el reloj está rompiéndose, se está desarmando, se está incluyendo incluso dentro de uno de los ojos de la calavera. Hay un trabajo mucho de textura y las líneas me permiten generar una transición entre los motivos, hacia dónde quiero que vayan y cómo los 2 elementos se van relacionando unos con otros. Ahora sí, en la siguiente lámina vemos el mismo caso. Alguien le gustan los animales, le gustan los relojes, no quería una obra en particular, entonces bueno, trabajamos a partir de este animal que está envuelto
en los números no hay agujas, el centro de interés sigue siendo el ojo a full color, y la mitad del reloj está en negativo y la mitad está en positivo. Eso me permitía trabajar con más calma las plumas del búho y dejar el lado, digamos, sólido para el fondo para crear una especie de tridimensionalidad. En el otro ejemplo, pues la cliente me dijo, quiero un leopardo, me gusta cómo trabajan los animales en pelaje, solo quiero un leopardo, trabaja como tú quieras. Entonces, para no dejar ese retrato del leopardo y ya le sumé unos motivos vegetales para que esté como escondido y estas mismas líneas de espacio negativo para que me ayuden a generar una perspectiva. Antes de finalizar, quisiera mostrarles también un video de algo, un trabajo que está en proceso. Se terminó la segunda sesión ayer, pero quizá puedan ver un poco más a detalle cómo generó este tipo de conceptos. Siempre hay que pensar antes de trabajar este tipo de piezas, es importante, es igual que ilustrar, siempre debemos hacer una investigación bastante exhaustiva, con mucho detalle que queremos hacer, no es sentarnos, ejecutarlo y ya. Mientras más practiquemos, mientras más estudiemos, mientras más referencias busquemos, mejor va a ser el resultado final. No importa cuántos bocetos hagas, no te quedes siempre a la primera. Siento que, y mi recomendación para muchos que se dedican a esto, bien sea el arte corporal, bien sea la ilustración, bien sea la animación, es que su espacio de trabajo debe ser lo más cómodo posible para el artista, o algo que no tenga distracciones, que los rodee siempre de referencias, donde siempre se sientan inspirados con todo lo que vean, de manera que nunca van a decir, oye, estoy sentado, quiero crear y no se me ocurre nada. Es algo muy importante. Sepan que todos tenemos una historia que contar y eso es lo que nos hace únicos unos de otros a partir de nuestras vivencias. Y siempre, siempre hay una forma distinta de contar las cosas, no importa cuán arrepentido esté el motivo. Por eso les doy esta frase de un artista genial, uno de mis favoritos también, que es Miguel Ángel Buonarroti, el autor de La Creación, de La Última Cena. La Última Cena no, perdón, ese fue Da Vinci, el Juicio Final, que dice que se pinta con el cerebro y no con las manos. O sea, pinten siempre con sus sentimientos, piensen y pongan el intelecto a su obra y verán que sus cosas no van a ser hechas en vano. Eso me lo enseñó un profesor que se llama Iván Salguero, a quien aprecio muchísimo y hasta el día de hoy considero de mis maestros. Piensen muy bien lo que van a hacer, pónganle corazón a las cosas y verán que todo sale mucho mejor.